Apuntó con el dedo hacia el sol y después a la cara de la chica. Por primera vez, Coriolano se fijó en el precio de los largos días a la intemperie que estaban cobrando en la piel de la mina. Tenía unas quemaduras considerables y se estaba pelando su nariz. Al examinarla más de cerca se veía que también tenía rojos los pies descalzos. Ripper señaló la comida. La mina se restregó el pie y pareció sopesar la oferta. Siguieron hablando un momento y después ambos asintieron. Ripper corrió por la arena y trepó por el mástil hasta la bandera de Panem. Sacó su largo cuchillo y atravesó la gruesa tela con él. En el salón se oyeron gritos de protesta. Aquella falta de respeto por la santidad de la bandera nacional los estaba conmocionando. Cuando el chico empezó a cortar la bandera para quedarse un trozo del tamaño de una manta pequeña, la inquietud aumentó. Evidentemente, un acto así no podía quedar sin castigo. Seguro que habría represalias. Sin embargo, dado que los Juegos del Hambre en sí ya son un castigo y uno definitivo, nadie sabía qué forma adoptarían. Lipidius se apresuró a acercarse a Clemencia para preguntarle qué le parecía el comportamiento de su tributo. Bueno, es una estupidez, ¿no? Ahora nadie va a querer patrocinarlo. Aunque tampoco es que importe mucho porque nunca le envías comida, comentó Pup. Se la enviaré en cuanto haga algo para merecérsela, respondió Clemencia. De todos modos, creo que ya lo has hecho tú por mí. ¿Ah, sí? Preguntó Pup con el ceño fruncido. Clemencia señaló la pantalla con la cabeza. Ripper corría de vuelta a la viga. La mina y él negociaron durante un momento, y después, a la de tres, Ripper le lanzó un trozo de bandera enrollado mientras la mina dejaba caer un trozo de pan. La bandera no llegó lo bastante alto como para poder colgarla, así que siguieron negociando. Cuando Ripper por fin consiguió lanzarla bien, tras varios intentos, ella se lo recompensó con un trozo de queso. No era una alianza oficial, pero el intercambio parecía unirlos un poco. Mientras la chica sacudía la bandera y se la echaba sobre la cabeza, él se sentó con la espalda apoyada en uno de los postres y se comió el pan con queso. No volvieron a hablarse, aunque disfrutaron de una relativa calma, y cuando la manada apareció por el otro extremo de la arena, la mina lo avisó. Ripper asintió con la cabeza para darle las gracias antes de retirarse detrás de la barricada. Coral, Midsen y Tanner se sentaron de guardias e hicieron gestos de comer. Festus, Persépone y Domitia accedieron a su petición, y los tres tributos compartieron pan, queso y algunas manzanas que les soltaron los drones. De vuelta en el estudio, Loco había llevado a su mascota, el oro Júbili, y se pasó varios minutos intentando convencerlo de que dijera «Hola, guapo» al decano Highbottom. El pájaro, una criatura deprimida, en plena batalla contra la sarna, permanecía encaramado en la muñeca de Loco sin decir palabra alguna mientras el decano esperaba con los dedos entrelazados sobre el regazo. «Vamos, dilo, vamos. Hola, guapo. Hola, guapo». «Creo que no quiere», intervino al fin el decano. «Puede que no le parezca guapo». «¿Qué? No, es que es tímido, con los desconocidos sobre todo». Alargó el brazo sobre el que se posaba el pájaro. «¿Le gustaría tomarlo?» «No», respondió Highbottom, echándose hacia atrás. Loco colocó de nuevo a Júbili contra su pecho y acarició las plumas con la punta de un dedo. Bueno, decano Highbottom, ¿qué le parece todo esto?» ¿Todo el qué? Todo este lío. Todo lo que está sucediendo en los Juegos del Hambre. Loco agitó la mano en el aire. Todo. Bueno, no me he fijado en la nueva interactividad de los juegos. ¿Interactividad? Siga, por favor. Desde el principio, incluso antes, en realidad, cuando estallaron las bombas en la arena, no acabaron con algunos participantes, sino que también cambiaron el paisaje. Cambiaron el paisaje, repitió Loco. Sí, ahora tenemos la barricada, la viga, el acceso a los túneles. Es una arena completamente nueva. Y por eso los tributos se comportan de un modo completamente nuevo. Y tenemos drones, dijo Loco. Exacto. Ahora los espectadores son una parte activa de los juegos. El decano inclinó la cabeza hacia Loco. Y ya sabe lo que significa eso. ¿El qué exactamente? Significa que todos estamos juntos en la arena, respondió el decano hablando muy despacio, como si se dirigiera a un niño pequeño. Vaya, respondió el presentador con el ceño fruncido. No lo termino de entender, en realidad. Piénselo bien, le dijo el decano mientras se daba unos toquecitos en la sien con el índice.
Hola, guapo, graznó Jubilee con desgana. Oh, por fin, ¿no se lo había dicho? Se rió Loco. Sí, lo hizo, al final, reconoció el decano. Pero no por ello ha sido menos inesperado. No pasó mucho más antes de la hora de comer. Loco informó sobre el clima de distrito en distrito, con el incentivo de la presencia de Jubilee, aunque el pájaro se negó a volver a hablar, así que el presentador decidió hacerlo por él en un tono de voz agudo. ¿Qué tiempo hace en el distrito 12, Jubilee? Pues luce el sol, loco. ¿Lucy? ¿Querrás decir que luce? No, que Lucy Gray. Coriolanus levantó el pulgar cuando la cámara lo enfocó para ver cómo reaccionaba. No terminaba de creerse en lo que se había convertido su vida. La comida fue decepcionante, ya que el menú consistía en solamente sándwiches de mantequilla y de frutos secos, justo lo que le había tomado en el desayuno. Se lo comió porque se comía cualquier cosa que fuera gratis y porque era importante conservar las fuerzas. Un murmullo recorrió la sala, lo que significaba que algo estaba sucediendo en la arena, así que corrió de vuelta a su asiento. ¿Habrá aparecido de nuevo Lucy Gray? No lo había hecho. Pero la pereza matutina de la manada ya se había transformado en decisión. Los tres cruzaron la arena hasta encontrarse justo debajo de la viga de lámina. Al principio, la chica no les prestó atención, pero se alarmó en cuanto vio que Tanner golpeó uno de los dos postes con la hoja de una espada. Lámina se sentó a los extremos y tuvo que notar un cambio en el ambiente, porque sacó el hacha y el cuchillo y empezó a limpiarlos en la bandera. Tras una breve reunión en la que los tributos del Distrito 4 entregaron sus tridentes a Tanner, la manada se dividió. Coral se dirigió a uno de los postes metálicos en los que se apoyaba la viga, y Mitzen al otro lado. Tanner se quedó justo debajo de Lámina, sosteniendo los dos tridentes. Con los cuchillos en los dientes, Coral y Mitzen se miraron, asintieron con la cabeza y empezaron a trepar por sus respectivos postes. Festus se agitó en su asiento. «Allá vamos». «No lo conseguirán», repuso Pup, inquieto. «Los han entrenado para trabajar en barcos. Lo de trepar por cuerdas forma parte de su trabajo», comentó Perséfone. «Por el aparejo, querrás decir», la corrigió Festus. «Sí, lo que sea. Al fin y al cabo, mi padre es comandante», dijo Pup. «Trepar por cuerdas es distinto. Los postes se parecen más a los árboles». No obstante, como Pup había estado poniendo de los nervios a todo el mundo, incluso los mentores en tributo en el juego deseaban intervenir. «¿Qué me dices de los mástiles?», preguntó Vipsania. «Y de las astas de las banderas», apuntó Urban. «No lo conseguirán», insistió Pup. Aunque la pareja del Distrito 4 carecía del estilo depurado de Lámina, el caso es que estaban consiguiéndolo, subiendo poco a poco, cada vez más alto. Tanner les daba indicaciones. Le decía a Coral que se parara un momento cuando Mitzen se quedaba atrás. «Miren, están sincronizándose. Quieren llegar juntos arriba», dijo Io. «La van a obligar a decidir contra quién luchar, y entonces el otro llegará por detrás». «Pues entonces matará a uno y bajará por ahí», repuso Pup. «Donde la espera Tanner», le recordó Coriolanus. «Ya lo sé. ¿Qué esperas que haga? Si tuviera la rabia, les enviaría agua». «Ni siquiera se te había pasado por la cabeza», dijo Festus. «Claro que sí», le soltó Pup. «Cierra la boca. Cállense todos». Guardaron silencio, más que nada porque Coral y Mitzen se estaban ya acercando a la cima. Lámina giraba la cabeza de un lado a otro, intentando decidir contra quién enfrentarse. Finalmente, se decidió por Coral. «No, la chica no, voy por el chico», exclamó Pup, al mismo tiempo que se levantaba de un solo salto. «Ahora tendrá que luchar contra el chico sobre la viga». «Yo habría hecho lo mismo. No me gustaría enfrentarme a esa chica ahí arriba», dijo Domitia, y unos cuantos mentores coincidieron con ella. «¿No?», Pup se lo replanteó. Bueno, tal vez tengas razón». Lámina llegó al extremo de la viga y descargó el hacha sobre Coral sin pensárselo dos veces. No llegó a darle en la cabeza, pero sí le cortó un buen mechón de pelo. Coral bajó más o menos 1 metro, pero Lámina atacó unas cuantas veces más, como si quisiera dejar en claro su postura. Como cabía esperar, eso le dio tiempo a Mitzen para llegar a la viga, aunque cuando Tanner le lanzó el tridente, se quedó corto por un trecho y cayó al suelo. Lámina descargó otro hachazo al aire y después se fue rápidamente por Mitzen. El chico no podía competir con su equilibrio sobre la viga, así que solo consiguió dar unos cuantos pasos vacilantes antes de tenerla encima. Tanner lo hizo lo mejor a la segunda.
pero el tridente rebotó en la parte inferior de la viga y aterrizó de nuevo en la tierra. Como estaba ocupado agachándose para intentar atraparlo, Mitsén se enderezó justo cuando Lámina llegaba junto a él y le propinaba un golpe en la rodilla con la parte plana del hacha. La fuerza del impacto lo desequilibró, pero también a ella. Sin embargo, mientras se recuperaba sentada a horcadillas en la viga, Mitsén cayó, perdió el cuchillo y se agarró a la viga con un brazo en el último momento. Hasta el sistema de sonido de la arena fue capaz de captar el grito de guerra que profirió Coral cuando llegó hacia arriba. Tanner corrió hasta su extremo y consiguió lanzarle el tridente para que lo tomara. La facilidad con la que Coral atrapó el arma en el aire arrancó gritos de admiración. Lámina le echó un vistazo a Mitsén, pero como veía que estaba indefenso y no suponía una amenaza inmediata, se dio la vuelta hacia Coral y se preparó para su ataque. A pesar de que Lámina tenía mejor equilibrio, el alcance del arma de Coral era mayor. Después de conseguir interceptar los primeros golpes con el hacha, Coral giró el tridente con efecto para distraer a su contrincante y se lo clavó en el vientre. La chica tiró del arma, dio un paso atrás y sacó el cuchillo para defenderse, pero ya no era necesario. Lámina cayó de la viga y murió al dar contra el suelo. ¡No!, gritó Pup. La palabra rebotó en el salón Havensby. Se quedó inmóvil durante un buen rato. Después recogió su silla y abandonó la zona de los mentores sin prestar atención al micrófono que se le estaba acercando. Dejó caer la silla al lado de Livia y salió de allí. A Coriolanus le dio la impresión de que se esforzaba por no llorar. Coral se acercó a Mitsén y se quedó de pie sobre él durante un desconcertante momento en el que Coriolanus se preguntó si estaría pensando en darle una patada en el brazo para enviarlo detrás de Lámina. Sin embargo, al final se sentó en la viga, se agarró a ella con las piernas y lo ayudó a subir. El hacha había dejado tocada la rodilla del chico, aunque costaba saber hasta qué punto. Bajó por el poste medio deslizándose, seguido de cerca de Coral, que recogió del suelo el tridente sin usar que había abandonado Tanner. Mitsén se apoyó en el poste para examinarse la rodilla. Tras una especie de baile sobre el cadáver de Lámina, Tanner fue hacia ellos. Mitsén sonrió y alzó las manos para chocarlas con él, y así celebrar la victoria. Tanner apenas había entrado en contacto con Mitsén cuando Coral le clavó el segundo tridente en la espalda. El chico cayó sobre Mitsén, que con la espalda apoyada en el poste, lo apartó de un empujón. Tanner se giró en redondo para intentar quitarse el tridente a manotazos, pero tenía las púas bien clavadas. Cayó de rodillas con la cara de estar más dolido que sorprendido, y al final simplemente cayó en la arena. Mitsén lo remató cortándole el cuello con un cuchillo. Después retrocedió y se sentó con la espalda apoyada en el poste mientras Coral arrancaba un trozo de tela de la bandera, y así le vendó la rodilla. En el plato, el rostro del loco expresaba una cómica sorpresa. ¿Han visto ustedes lo mismo que yo? Domitia había recogido sus cosas en silencio, con los labios apretados por la decepción. Sin embargo, cuando Lipidius le acercó el micrófono, habló con voz fría y tranquila. No me lo esperaba. Pensaba que Tanner ganaría. Y creo que lo habría hecho si sus aliados no lo hubieran traicionado. Supongo que es la moraleja. No confíen en nadie. Ni dentro ni fuera del estadio, replicó Lipidius, que asintió con aire sabio. En ninguna parte, coincidió Domitia. Tanner era una buena persona, ¿sabe? Y el Distrito 4 se ha aprovechado de eso. Miró con tristeza a Festus y a Perséfone, como si quisiera dar a entender que aquello los hacía quedar mal. Y Lipidius chascó la lengua para darle la razón. Es una de las muchas cosas que he aprendido como mentora de los Juegos del Hambre. Siempre llevaré en el corazón esta experiencia y les deseo mucha suerte a los mentores que quedan. Bien dicho, Domitia, bien dicho. Creo que has demostrado a tus compañeros cómo se comporta una buena perdedora, dijo Lipidius. ¿Loco? Cuando devolvieron la conexión al presentador, Loco intentaba convencer a Júbili para que se bajara de la lámpara de cristal mientras le ofrecía una galleta. ¿Qué? ¿No ibas a hablar con el otro? ¿Cómo se llama? ¿El hijo del comandante? Ha preferido no hacer ninguna declaración. Bueno, pues volvamos al espectáculo, exclamó Loco. Sin embargo, el espectáculo había terminado por el momento. Coral le vendó la rodilla a Mitsén y arrancó los tridentes de los cadáveres de sus víctimas, y así se los llevó.
La pareja, con un Mitzen ranqueante, cruzó a toda prisa la arena hacia un túnel predilecto. Satria se acercó para pedirles a los mentores que cambiaran la disposición de los asientos y los colocaran en 2 ordenadas filas de 4. Io, Urban, Clemencia y Vipsania delante, Coriolanus, Festus, Perséfone e Hilarus detrás. Continuaba el juego de las sillas musicales. Puede que lo indigno de su papel como títere de loco fuese ya demasiado para Júbili, porque el pájaro se negó a bajar de la lámpara. El presentador echó la mano de sus corresponsales en el salón Havensby. En el exterior del estadio, donde la multitud se había dividido por zonas para animar a los escritos de los tributos, el equipo de Lucy Gray estaba bien representado por jóvenes mayores, hombres y mujeres, e incluso algunos Avocs, aunque estos últimos días no contaban, puesto que sus dueños los habían llevado consigo para portar pancartas. A Coriolanus le habría gustado que Lucy Gray pudiera ver cuánta gente la quería, que supiera cómo la defendía él. Se mostraba más activo. Llamaba a Lipidius en los momentos de calma para compadecer a su tributo por las nubes. Como resultado, los regalos de sus patrocinadores alcanzaron un nuevo récord, y él estaba convencido de que podría alimentarla durante una semana entera. En realidad, no le quedaba más que sentarse a observar y esperar. Trich salió justo para llevarse el hacha de lámina y recibir la comida de Vipsania. Tesle recogió otro dron caído y la comida que le envió Urban. Poco más sucedió hasta la entrada a la tarde, cuando Ripper salió de la barricada restregándose el sueño de los ojos. Parecía incapaz de comprender la escena que tenía delante. Los cadáveres apuñalados de Tanner y, sobre todo, el de Lámina. Después de caminar a su alrededor durante un rato, levantó a Lámina, la llevó hasta donde yacían Bobbin y Marcus, y tumbó a los 3 en fila. Se pasó otro rato dando vueltas alrededor de la viga antes de arrastrar a Tanner y colocarlo junto a Lámina. A lo largo de la hora siguiente, recogió primero a Dil y después a Sol, y los añadió a su morgue improvisada. Jessup fue el único que se quedó fuera. Lo más probable era que Ripper temiera contagiarse de rabia. Después de alinear con sumo cuidado a los otros, espantó a las moscas que se habían reunido sobre ellos, y tras detenerse un momento pensativo, regresó y cortó otro pedazo de tela de la bandera, que usó para cubrir los cadáveres, lo que arrancó de nuevo protestas indignadas en el salón. Ripper tomó lo que quedaba de la bandera de Lámina y se lo ató sobre los hombros, como una capa. Eso pareció inspirarlo y empezó a girar despacio sobre sí mismo, volteando hacia atrás para verla flotar tras él. Después, corrió con los brazos extendidos mientras la bandera ondeaba bajo los rayos del sol. Agotado por las actividades del día, terminó por subir a las gradas para sentarse a esperar. «Vamos ya, Clemi, dale algo de comer», exclamó Festus. «No te metas donde no te llaman», respondió Clemencia. «No tienes corazón», repuso Festus. «Soy una buena gestora. Estos juegos podrían alargarse mucho». Después, esbozó una sonrisa muy desagradable y miró a Coriolanus. «Y tampoco es que lo haya abandonado». A Coriolanus se le pasó por la cabeza invitarla a ir con él a la ciudadela para su revisión. No le vendría mal la compañía, y así ella podría hacer una visita a sus serpientes. A las 5 en punto despidieron al alumnado, y los 8 mentores restantes se reunieron para comer estofado de ternera y pastel. No echaba de menos a Domitia, ni mucho menos a Pup, pero sí que le servirían de pantalla para protegerlo de Clemencia. Vipsania y Urban, incluso Hilarus, con sus historias de lo horrible que era ser un Havensby, se había convertido en una tortura. Cuando Satria les dio permiso para salir, alrededor de las 8, se fue derecho a la puerta con la esperanza de que no fuera demasiado tarde para que le echara un vistazo a su brazo. Los guardias de la ciudadela lo reconocieron, y después de registrar la mochila, le permitieron llevarla consigo y bajarla sin escolta al laboratorio. Dio un par de vueltas antes de encontrar el consultorio, y después tuvo que esperar media hora a que apareciera un médico. La doctora comprobó sus órganos vitales, examinó los puntos de sutura, los cuales estaban cumpliendo con su trabajo, y le pidió que esperara unos días. En el laboratorio se respiraba un ambiente extraño. Brisas, voces, órdenes impacientes. Coriolanus procuró prestar atención, pero no discernía el motivo de la actividad. Sí que escuchó las palabras arena y juegos más de una vez, y se preguntó por la relación. Cuando por fin apareció la doctora Gaul, se limitó a examinar por encima los puntos de sutura,
Tendrás que esperar unos cuantos días más, confirmó. Dime, Snow, ¿conocías a Gaius Brin? ¿Que si lo conocía?, preguntó Coriolanus, quien se percató de inmediato del uso del verbo en pasado. Sí, bueno, somos compañeros de clase. Sé que perdió las piernas en el estadio. Está muerto. Complicaciones como consecuencia de sus heridas, sí. Ay, no. Coriolanus no era capaz de procesarlo. Gaius muerto. ¿Gaius Brin? Recordaba un chiste que le había contado Gaius unos días antes sobre cuántos rebeldes hacían falta para atarse un zapato. Ni siquiera fui a visitarlo al hospital. ¿Cuándo es el funeral? Todavía no se ha decidido. No se lo cuentes a nadie hasta que hagamos el anuncio oficial, le advirtió a la doctora. Solo te lo digo para que al menos uno de ustedes tenga algo inteligente que decirle a Lepidus al respecto. Confío en que se te va a ocurrir algo. Sí, claro. Sería muy raro anunciarlo durante los juegos, como si fuera una victoria de los rebeldes. Exacto, pero no te preocupes, que esto traerá consecuencias. De hecho, fue tu chica la que me dio la idea. Si gana ella, deberíamos comparar notas. Y no se me olvida que me debes una redacción, por cierto. Se marchó y cerró la cortina al salir. Ya libre para marcharse, Coriolanus se abotonó la camisa y recogió su mochila. ¿Sobre qué se suponía que debía de escribir? ¿Sobre el caos, el control, sobre compromisos? Estaba bastante seguro de que empezaba por C. Cuando iba camino al ascensor, se encontró con un par de auxiliares de laboratorio que iban delante de él, intentando maniobrar con un carrito para meterlo en la cabina. Dentro del carro se hallaba el tanque de las serpientes que habían atacado a Clemencia. ¿Dijo que lleváramos la nevera?, preguntó uno de ellos. No que yo recuerde, respondió el otro. Creía que ya las habían alimentado. Será mejor que lo comprobemos antes. Si nos equivocamos, se va a echarnos encima, estoy seguro. Se fijó en Coriolanus. Perdona, tenemos que retroceder. Sí, no hay problema, dijo él y se apartó para que pudieran sacar el tanque del ascensor. Las puertas se cerraron y lo oyó zumbar al bajar la planta. Lo siento, subirá dentro de un minuto, se disculpó el segundo ayudante. Sí, está bien, repitió Coriolanus, pero empezaba a sospechar que si había un problema, en realidad sería grande. Recordó las actividades del laboratorio, la mención de los juegos y que la doctora Gao le había prometido consecuencias. ¿A dónde llevan esas serpientes?, preguntó con toda la inocencia del mundo. A otro laboratorio, respondió un auxiliar, aunque los dos intercambiaron una mirada. Vamos, hacen falta 2 para llevar la nevera. La pareja retrocedió hasta el laboratorio y dejó a Coriolanus a solas con el tanque. De hecho, fue tu chica la que me dio la idea. Su chica, Lucy Gray, que había inaugurado sus juegos del hambre metiéndole una serpiente a la ropa de la hija del alcalde. Si gana ella, deberíamos comparar notas. ¿Notas de qué? ¿Sobre usar serpientes como arma? Contempló los sinuosos reptiles y se los imaginó sueltos por la arena. ¿Qué harían? ¿Esconderse, cazar, atacar? Aún habiendo estudiado el comportamiento de las serpientes, que no era el caso, dudaba que aquellas siguieran las normas habituales, ya que diseñó genéticamente a esas cosas. La doctora Gao, ella estaba detrás de todo esto. Con el corazón en el puño, Coriolanus recordó a Lucy Gray en su último encuentro, agarrada a su mano mientras él le prometía que iban a ganar. Sin embargo, no tendría forma de protegerla de las criaturas del tanque, igual que no podía protegerla de los tridentes y las espadas. Al menos, era más sencillo esconderse de las armas. No estaba seguro, pero imaginaba que las serpientes irían derecho hacia los túneles. La oscuridad no entorpecería su sentido del olfato. No reconocerían el aroma de Lucy Gray, como no habrían reconocido el de Clemencia. Lucy Gray gritaría y caería al suelo. Sus labios se amoratarían y palidecerían, y una pus rosa, azul, amarillo le empaparía el vestido de volantes. Eso era lo que había recordado, las serpientes cuando las vio por primera vez,
iban a juego con su vestido, como si siempre hubieran sido su destino. Sin saber bien cómo, Coriolanus se encontró con el pañuelo en la mano, hecha una bola, como uno de los accesorios de trucos de magia de Loco. Se acercó al tanque de las serpientes, de espaldas a la cámara de seguridad, y apoyó las manos en la tapa, como si estuviera fascinado por los reptiles. Desde aquel lugar estratégico, vio el pañuelo caer por la trampilla y desaparecer bajo un arco iris de reptiles. ¿Qué había hecho? ¿Qué demonios había hecho? El corazón le estaba martillando, desbocado en el pecho, mientras corría ciegas primero por una calle, después por otra, intentando desesperadamente orientarse, aunque le costaba pensar con claridad. Lo corroía la espantosa sensación de que había cruzado una línea que ya no iba a poder descruzar. La avenida daba la impresión de estar llena de ojos. Había pocos peatones y conductores, pero incluso la atención de esa minoría se le antojaba abrumadora. Coriolanus se metió en un parque y se refugió entre las sombras, en un banco rodeado de arbustos. Se obligó a sí mismo a compasar la respiración, aspirando y expulsando el aire, mientras contaba despacio hasta 4, y la sangre dejó poco a poco de atronarle los oídos. Después intentó analizar la situación de forma racional. Ok, había soltado en el tanque de las serpientes el pañuelo impregnado con el olor de Lucy Gray, que hasta esos momentos llevaba guardado en el bolsillo exterior de su mochila. Lo había hecho para que no la mordieran, como ocurrió con Clemencia, para que no la mataran, porque la quería. ¿Porque la quería? ¿O porque quería ganar en los Juegos del Hambre y así garantizarse el premio Plint? En tal caso, había hecho trampas para ganar. No había marcha atrás. Espera un momento. Tú no sabías si esas serpientes irían a nadar en la arena, pensó. De hecho, los auxiliares le habían dicho que no. No existía ningún precedente de nada por el estilo. Quizá hubiera sido un arrebato, una enajenación transistoria. Además, aunque las serpientes acabasen en la arena, cabía la posibilidad de que Lucy Gray jamás tropezara con ellas. El sitio era enorme, y dudaba que las serpientes se dedicasen a ir por ahí atacando a la gente a diestra y siniestra. Había que pisarlas sin querer para que se defendieran, así o algo por el estilo. Y si la muchacha se cruzaba con una serpiente y ésta no la mordía, ¿quién podría relacionar ese hecho con él? Hacía falta unos conocimientos y un acceso a medidas de alta seguridad que nadie se imaginaría que él poseía. Más un pañuelo con el olor de Lucy Gray. ¿Y por qué iba a tener algo él así? Estaba a salvo, todo iba a estar bien. Excepto por esa línea, tanto si alguien lograba sumar 2 y 2 como si no, él era consciente de que la había cruzado. Le constaba, de hecho, que llevaba bastante tiempo haciendo equilibrio sobre ella, como cuando se llevó la comida de Sillinus a la academia para dársela a Lucy Gray. Había sido una pequeña infracción, motivada por su deseo de mantenerla con vida y su enfado por la negligencia de los vigilantes de los juegos. En esa ocasión, podría haber alegado como excusa un mínimo de decencia humana, pero no había sido un incidente aislado. Ahora lo veía todo con claridad. El resbaladizo tobogán por el que llevaba semanas deslizándose, empezando por las obras de Sillinus y terminando con él en ese banco, aterido en la oscuridad de un parque desierto. ¿Qué lo esperaba al final de esa pendiente si no lograba frenar su caída? ¿De qué más sería capaz? Bueno, pues ahí estaba. Hasta ahí había llegado. Si no tenía honor, no tenía nada. Se acabaron los engaños, se acabaron las estrategias, se acabaron las justificaciones. A partir de ese momento, se regiría por un código de estricta sinceridad, y si terminaba mendigando en las calles, al menos sería un pordiosero decente. Sus pies lo habían llevado lejos de casa, pero se dio cuenta de que el piso de los Plint quedaba a escasos minutos de distancia. ¿Por qué no se dejaba caer por ahí? Un Avox con uniforme de doncella le abrió la puerta y por señas se ofreció a guardarle la mochila. Coriolanus dijo que no hacía falta y le preguntó si Sillinus estaba ocupado. La criada lo condujo a una sala de estar donde le indicó que tomara asiento. Mientras esperaba, el muchacho admiró el mobiliario con ojo experto. Maderas nobles, alfombras tupidas, tapices con bordados,
un busto de bronce. Aunque el exterior de la residencia no fuese espectacular, no habían reparado en gastos con el interior. Lo único que necesitaban los Plint para consolidar su estatus social era una dirección en el Corso.